Por esto el domingo pasado estábamos hablando de que obstinarse es el peor de los males, es la madre de todos los pecados, obstinarse en no arrepentirse. Y hoy quiero animarte a, escuchar con atención, porque de pronto podría sorprenderte facetas en las que va desarrollándose el arrepentimiento en la vida de los cristianos, en la vida del creyente. Hay un arrepentimiento general que uno tiene que tener cuando es confrontado por la palabra, estando lejos del Señor, estando hundido en el pecado, abrazado a las tinieblas, y la palabra de Dios nos trae el mensaje de salvación. Nos arrepentimos de esa vida y aceptamos al Señor. Estuve el domingo pasado en la iglesia en Pérez para el aniversario de nuestros hermanos Aguilera, y en un momento ellos pasaron una foto de cómo estaba el terreno cuando lo compraron. Cuando el pastor Alejandro me comentó la dirección de dónde estaba el terreno, yo venía de aquellos lados, así que me metí a Pérez y fui y vi esa esquina. Había de todo. Un basural, árboles caídos, era el basural del pueblo, pero lo acababan de comprar. Lo compraron como estaba. ¿Y cuántos fueron en las últimas veces y han conocido el templo ahí? No te podías imaginar, ¿verdad? Y en ese lugar se iba a desarrollar semejante edificio. Bueno, así hace el Señor. Cuando Él nos salva, nos perdona, nos redime en el estado en que estábamos. ¿Se entiende? Luego comienza a limpiar el terreno. Y lo limpia, ¿eh? Y lo limpia. Y lo limpia. Y luego comienza a construir. Así que el procedimiento comienza el día que le entregamos nuestra vida al Señor y Él anota nuestro nombre en el libro de la vida, y de aquí en más somos pertenencia del Señor. Pero no te va a dejar como estabas. Trae cambios y cambios y cambios, y ¿sabes qué? Los cambios no terminan nunca. Los cambios van a terminar con un cuerpo glorificado entrando en los cielos. Hasta ese momento va a seguir cambios, 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 cambios. Porque el modelo para nuestras vidas no es ninguno de los maravillosos personajes de la historia bíblica. El modelo para nuestras vidas, usted ya lo tiene claro. ¿Quién es? Es Cristo. Y Dios se propuso hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que ¿cuántos coinciden conmigo? ¿Cuánto tiene que trabajar? Claro, si vas a tomar como modelo a Satanás, te diré que sos más bueno que el diablo, porque a malo no le va a ganar nadie. Qué chiste este, ¿verdad? Pero que te sirva, nunca tomes el ejemplo de Satanás, porque a malo no le vas a ganar. Y por el contrario, si tomás el modelo de Cristo, bien lo dice la palabra, transformado de gloria en gloria, más y más a su imagen y semejanza, más y más en el modelo, en el propósito de Dios, y que se empieza a manifestar en ti lo que Jesús dijo: los que creen en mí, las mismas obras que yo hago, ellos harán también. Y dice, y mayores obras. Y mire si se cumple. Estoy tentado de hacer una pregunta, pero yo sé que voy a hacer pecar a muchos si hago la pregunta, porque algunos van a levantar la mano para quedar bien. Simplemente voy a decir, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Ya lo leí 5 veces, te hace falta leerla 20 veces más. Porque va a ocurrir algo. Una cosa es que leas la letra y otra cosa es que captes el espíritu que hay en esa letra. ¿Se entiende la diferencia? Uno puede leer la letra y ojo que el diablo la letra la sabe. Por eso en el desierto fue a tentar a Jesús diciéndole, escrito está, porque el diablo sabe manejar la letra, pero no puede responder al espíritu de la palabra.
Entonces quiero animarte a que mires en los Hechos de los Apóstoles, porque es el despegue, el inicio de la iglesia. La iglesia en sus primeros pasos, con muchísimo para admirar, con muchísimo para aprender, pero también para valorar en nuestros días. Por ejemplo, no encontramos en los Hechos de los Apóstoles que haya una congregación que fundara un colegio. ¿Es para enorgullecerse? No, es para entender que estamos creciendo, que tomamos el modelo y que seguimos creciendo. Y miro en las Escrituras, muchas de las cosas que nosotros hacemos, si tienen su referencia, su base, y también el desafío de que se espera de nosotros que vayamos más lejos. La iglesia en aquel tiempo fue hacia el mundo conocido de esos días, pero la iglesia del presente está yendo al mundo conocido de estos días. Y a donde no llega en cuerpo físico un misionero, ahí están llegando las distintas maneras de las redes sociales. Estamos llegando al mundo entero. ¿Esto es para enorgullecerse? No, esto es para decir lo que el Espíritu dijo que iba a hacer, lo está haciendo y nosotros tenemos el honor de estar participando. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, todo lo que digo, si usted no está leyendo los Hechos de los Apóstoles, no va a entender ni la mitad. Pero vas a encontrarte reflejado. Y un aspecto que me llamó la atención, y por esto estamos enseñando en la iglesia sobre la importancia del arrepentimiento, porque el llamado al arrepentimiento fue el primer mensaje del reino de los cielos, llamando a la gente a arrepentirse. Así arrancó Juan el Bautista, pero como Juan el Bautista era muy grotesco, muy duro, no lo quise invitar a Juan el Bautista, porque me va a lastimar a todos los hermanos. ¿Cómo decía Juan? Mejor ni lo decimos. Qué simpático Juan. No, Juan no buscaba la simpatía de nadie, hacía quemarropa, generación de víboras. Encontramos sí que Jesús fue duro con los hipócritas, pero fue dulce con los de corazón sincero. ¿Cuántos corazones sinceros hay aquí? Por eso yo creo que Dios no te habla con dureza, te habla con amor. De algo estoy seguro y lo digo una y otra vez, la congregación que viene aquí no viene por los dotes que tenga el pastor, porque no los tengo, no viene por el edificio cómodo, bello, hermoso, por el glamour que tenga el edificio, viene por una sola razón y confírmemelo si es cierto, viene porque ama a Dios. Y los que aman a Dios me traen una tremenda responsabilidad. Yo no tengo que malgastar su tiempo, yo tengo que edificarlo. Y entonces llego aquí con el mensaje, pero estoy días y días y días meditando la palabra que voy a compartirte. Y en la semana pasada estábamos viendo varios versículos de ese llamado al arrepentimiento ya bajo la gracia, la iglesia del Señor en acción, llamando a la gente a arrepentirse y a recibir a Cristo y arrepentirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, hay bendiciones, hay dimensiones de gloria que están dictadas, están previstas por el Señor, está establecido por el Señor para su iglesia y para los creyentes en particular, pero hay obstáculos que sacar del medio. Y aunque nos parezca mentira, el Espíritu Santo no tiene que correr una carrera de obstáculos, aunque a veces lo hace en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene que andar esquivando, tolerándonos? Pero el arrepentimiento es una evidencia de maduración. Te aseguro que cuando estás madurando en la vida de fe no le queda lugar al ego, no le queda lugar al orgullo. Cuando estás madurando en tu relación con Dios, es como quien se acerca, cada vez más se acerca a la luz, cada vez más descubre todo lo que tiene que cambiar de sí mismo. Y esta cercanía con el Señor, fuerte, muy fuerte, porque le vamos dando oportunidad al Espíritu Santo para redarguirnos. Le damos oportunidad al Espíritu Santo para que nos exhorte, para que nos limpie y para que nos restaure, por supuesto, porque ese es el propósito de la obra del Espíritu Santo. Somos santificados
El Espíritu Santo lo hace por medio de la palabra, la predicación, como en este momento, por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, más que la letra, sino el espíritu de las Sagradas Escrituras, y nos limpia con la sangre de Cristo, lo que vamos a estar celebrando en un momento más en la Santa Cena. La sangre de Cristo no es un protocolo mitológico, es el precio que Él pagó para redimirnos y salvarnos. Amén. Y esto lo hace el Espíritu Santo, quien nos capacita, nos habilita. Cuántos dones, cuántos talentos, cuántas capacidades, cuánto que Dios ha puesto en las personas que están ahí como bajo un manto de postergación. Y esta es la tarea nuestra como líderes. Ayudar a los hermanos a entregarse al Espíritu Santo, y empiezan a descubrir que no era una ocurrencia lo que tenían en su corazón, sino que había un talento en marcha. Que eso que los motivaba no era una ocurrencia, no, había un don en acción dentro, y por no estar maduro, por no estar entregado, uno no logra desarrollar el potencial que Dios le dio, porque usted no me puede negar que Dios no le dio potencial. Ahora sí le voy a entender si me dice que no lo descubrió todavía. Y esta es la razón de este mensaje. Cuanto más nos entregamos en un arrepentimiento sincero, empezamos a descubrir que el Espíritu Santo comienza a poner en marcha facetas de nuestra vida que antes no pudieron estar en marcha. Así que es sabio reconocer el error, desandar el camino andado y cambiar de actitud. No, yo soy como soy, mentira del diablo, vos no sos como sos. Ahora, si fueras como Cristo, ahí te creo. Pero cuando alguien dice yo soy como soy y se plantó en ese capricho, quiero decirle que está ofendiendo a su Creador, porque Dios no lo hizo así de tonto. Dios no lo hizo así de pecador. No, Dios no se equivocó cuando te hizo. La vida te fue formando de una manera u otra, pero tu modelo es Cristo. Amén. Entonces, el cambiar y el cambiar y el cambiar siempre es a favor, siempre es positivo, siempre es glorioso. Aunque ya salvados, redimidos, perdonados, transformados por el Señor, seguros de la vida eterna, todavía se siguen produciendo cambios adentro nuestro. Y esas entregas, esos cambios que vivimos en ese arrepentimiento genuino, sincero, va sacando obstáculos. Y en esta semana, meditando en esta verdad, yo hice una lista larga de más de 20 ítems, que no los traje anotados, no se los voy a predicar todos, pero sí los asumí todos. ¿Alguna vez dudaste de la palabra? ¿Y Dios te desechó por eso? No. ¿Alguna vez priorizaste alguna otra cosa que porque no era mala, pero a esa cosa que porque te parecía buena le diste el lugar que debiste darle al Señor? Y así comenzó mi lista. A veces dudé de tu palabra y no me desechaste. Y fui escribiendo muchas cosas y vinieron a mi memoria. Y fui comprendiendo esto que quiero explicártelo en breves palabras, porque lo más presente que nosotros tenemos en cuanto a errores y pecados, lo más presente que tenemos son los pecados de transgresión. Esas cosas malas que uno hace, esas cosas malas que uno dice. Que lastimamos a alguien, que ofendimos a alguien. Pero me desahogué, maté a medio mundo, pero me desahogué. Carácter podrido más que te desahogaste. Y entonces esos pecados de transgresión, de cometer inmoralidad, todas, no hace falta que los mencione porque son los que más fácil reconocemos. Cuando hablamos de pecado tenemos enseguida una lista de los que son pecados de transgresión. Pero ¿qué es lo que voy descubriendo?
que también las Escrituras nos habla de pecados de ignorancia, creyendo que todo está bien. Y esto es lo que pasaba en Atenas cuando Pablo fue a predicarles a los atenienses. Tenían muchos altares, muchos dioses, eran politeístas, eran paganos. Tuvieron por allí esa chispa de lucidez, es decir, debe haber algún Dios, porque ellos creían que conocían a todos los dioses, pero por si acaso había algunos que no lo conocían, hicieron un altar y pusieron al Dios no conocido. Y entonces Pablo toma ese dicho de sus altares y está hablando y predicando y testificando, y lo escuchan los filósofos y dicen, ¿qué dice este palabrero? A ver, tráiganlo al Areópago, vamos a escucharlo. Y en su salsa, Pablo, como el pastor el otro día en Radio Oriente, ahí con el micrófono delante, estaba en mi salsa. Y gracias a Dios la locutora también me tiró algunas preguntas que me ayudó y ahí van los temas. Estaba en la mía. Pablo en el Areópago, delante de los filósofos, para escucharlo. ¿De qué les iba a hablar Pablo? Miren, si hay pasaje completo en cuanto a la existencia del ser humano, hacia los conceptos existenciales, usted tiene que leer Hechos capítulo 17. Porque en él somos, vivimos y nos movemos. Y cuántos detalles da Pablo para decir, nuestro Creador nos hizo así. Pero llega un momento que les dice, Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Quiere decir que hay pecados de ignorancia. ¿Por qué? Porque en la ignorancia que ellos estaban, los dioses eran los que les habían inculcado. Y ellos adoraban a esos dioses, estaban en la ignorancia, y Dios no les mandó ningún juicio. Les mandó un predicador para que le abra los ojos. Esto mismo sucede en el diálogo de Jesús con la samaritana. Cuando Jesús se manifiesta que Él es el Mesías, y siempre me impresionó esto, porque no a muchas personas Jesús se lo declaró así de frente. Pero a la samaritana ella dijo, aguardamos al Mesías, y él le dijo, soy el que habla contigo. ¡Qué declaración! Y entonces la samaritana comienza a esgrimir que su formación religiosa. Dice, a mí me dijeron que hay que adorar en este monte y ustedes dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén. Y ella defendía su postura. ¿Sabe? La postura de la samaritana tenía que ver con una rebeldía, tenía que ver con un quiebre que hubo dentro del pueblo de Israel. Se pelearon las 10 tribus que se fueron hacia el norte con la tribu de Leví que quedó en Jerusalén. Se partió el reino de Israel y quedó reino del sur y reino del norte. Y los que se fueron para el norte, no queriendo que los que se fueron con ellos vuelvan a Jerusalén a adorar, les inventaron otra forma de adorar. Siglos pasaron, así que cuando la samaritana nació, ya venían siglos de esa creencia. Por eso le dice a Jesús, nosotros adoramos acá porque nuestros padres nos enseñaron que es acá. ¿Cómo estaba esa mujer en relación a la verdad de Dios? En absoluta ignorancia. Y a esa ignorante Jesús le da semejante revelación. A esa mujer que está sumida en la ignorancia. Claro, cuando habla de la samaritana todo el mundo mira su cuestión moral. Pero su cuestión moral provenía también de una ignorancia en cuanto a la fe. Y Jesús no le recrimina eso, solo le dice, si supieras quién es el que habla contigo. Y se da a conocer. Y aquella mujer tiene un cambio instantáneo, hasta se olvidó del cántaro, se fue corriendo a la ciudad y llamó a toda Samaria. Y vinieron al encuentro con Jesús. ¿Cuál era la situación de error, de pecado de la samaritana? Era un pecado de ignorancia. A ella la formaron así y para ella era así. A los filósofos de Atenas, ellos se formaron así, para ellos era así. ¿No te encontrás con gente que para ellos la cosa es muy distinta como vos la crees? Porque ellos se formaron así. Es más, te lo dicen a vos porque el pastor te inculca.
Qué bueno que puedas decir, no, no me lo inculcó el pastor, me lo reveló el Espíritu Santo. Qué bueno. No me muevo por lo que el pastor me mete en la cabeza, me muevo por lo que leo en las Escrituras, por lo que el Espíritu Santo me hace conocer de nuestro Dios. ¡Qué bueno! Entonces, hay errores de ignorancia. ¿Estamos? Hay otros errores que no supe encontrarle exactamente el nombre, pero un nombre como de inconsciencia, cuando uno no es todavía consciente del mal que hace, y le llamamos travesura de chico. Creo que la gran mayoría de nosotros debemos recordar cuando alguna persona mayor nos defendió y le dijo a otro a quién le hicimos mal, digo, pues no te vas a poner así, son cosas de chico, y nos defendió con eso. Pero semillita de maldad ya estaba ahí adentro. Ya estaba. Y en esa cercanía con el Espíritu Santo te vas a sorprender que el Espíritu Santo va a ir a aquella instancia de tu juventud, de tu niñez, para sacar obstáculos de ahí. Llamémosle que no son de inocencia, son de inconsciencia, ¿verdad? Era común en mi casa, mi hermana se casó con un muchacho argentino, nacido en Corrientes, pero hijo de vasco. Y su papá era vasco. Y no te digo con qué palabra lo afirmaba que él era vasco, pero era vasco. Y era de los que usaba la boina. Y la boina tenía ese pendorcho acá arriba. No sé cómo se llama, pero ese era su orgullo. Y la travesura en casa era cuando el vasco aparecía con una boina nueva. Entre todas las manos que había, nadie sabía quién. Y la bronca que se agarraba el vasco. Y a veces era la diversión de los más grandes que mandaban a los chicos, agarra la boina. Y la boina parecía, y da risa, ¿verdad? Y yo tendría 7 años. No sé si fui yo alguna vez el que le sacó el pelito a la gorra. Pero que estuve entre los que me divertía. Pero era maldad. No digo que fuiste vos el que puso la cáscara de banana, pero no pudiste frenar la risa cuando viste que se resbaló. ¿No fuiste vos el que puso la... ¿O sí? Yo soy el que la saca cuando las veo. La corro para el costado. Ahora, si alguien va justo, pisa ahí donde yo la tiré, pues la saqué de la vereda. Pero esas cosas que por lógica no nos tendrían que divertir el dolor ajeno o la desgracia ajena. Pero ver a alguien que se patinó con una cáscara de banana, ese es que no podés frenar. Esa semilla de maldad que está ahí adentro se está satisfaciendo. Yo no tuve la culpa, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en la profundidad de nuestros corazones, va justamente a esos rasgos de maldad. ¿Conocen la historia del semillita de maldad? Y del porotito de maldad. Y ya en algunos casos más que semilla, era un zapallo de maldad. Siempre caíamos parados, nadie nos cargaba de culpa a nosotros, pero cómo nos divertía que eso sucediera. Y mejor no sigo la lista porque van a asustarse de mí. Pero hay errores, pecados de inconsciencia, los hay. Los hay. Y en algunos hemos participado. Y justo si el golpe se lo recibía a alguien con quien nosotros no teníamos afecto, cariño, nos divertíamos más. Pero aún nos reíamos cuando le pasaba a algún ser querido. No quise darle ningún nombre agresivo porque la misión es llegar a hablar de lo que llamo los errores de omisión.
Y esto lo encuentro en las Escrituras. De hecho, todos los encuentro. Pero al que quiero referirme son los pecados de omisión. Es decir, lo que debía hacer y no lo hice. Y puedo asegurarte que cuando estás abierto al obrar del Espíritu Santo, Él te va a dar la oportunidad de arrepentirte. Y te va a abrir los ojos para que veas qué importante que fue haber hecho lo que te tocaba hacer. ¿Cuántos, cuando entran en conciencia de qué importante fue ese acto que pudo haber pasado desapercibido y que nadie se iba a enterar, pero fuiste la persona que hizo ese acto y te das cuenta lo bien que hizo, qué felicidad te trae por adentro? Y quizás nadie se entere que fuiste vos, pero es como que vieras la sonrisa del Señor diciendo, bien, por fin me obedeciste en algo. Los errores o pecados de omisión pasan absolutamente inadvertidos para el entorno. Lamentablemente no pasan inadvertidos para el Espíritu Santo. No pasan inadvertidos. Tuvimos una reunión hace muy poquito tiempo atrás. Fue una noche gloriosa, no podíamos terminar la reunión, algunos de ustedes deben recordar, fue justo la noche antes del aniversario. Nos quedamos orando, tirados de rodillas aquí en el altar, porque la gloria de Dios era tan fuerte, tan fuerte. Bueno, cuando estábamos llegando al final de la reunión, yo vi un grupo de hermanos que estaban metidos en la oración y otros cuantos que ya estaban en otra. Estaban distraídos, estaban en otra. Y era para decir, bueno, listo, terminemos la reunión, pero dije, ¿a quién voy a respetar? ¿A los distraídos o a los consagrados? Y entonces les dije, bueno, el que tiene que salir, salga. Pero el que está orando, no se distraiga. Qué impresionante lo que vivimos esa noche, qué impresionante. Ahora dígame, si hubiera despedido la reunión, ¿no habría sido lógico? Habíamos cantado toda la tarde, habíamos celebrado, teníamos al otro día una reunión impresionante con la visita del hermano Sensini. Habría pasado y nadie se hubiera dado cuenta. Y me venían a la memoria tantas situaciones de las que hice errores de omisión. Y le digo al Señor, si tuviera la oportunidad otra vez, mantenerme despierto para que no lo deje pasar. Porque lo cierto es que no dimensionamos el bien que se producía al obedecer. Solo sabemos que lo dejamos pasar y nos lamentamos un poquito. Y cuando descubrimos eso, descubrimos que Dios no es vengativo. No te está esperando para... Te está esperando para sanarte, porque cuando tomás conciencia, asumís el dolor de no haber hecho lo que debiste haber hecho. Estábamos en el pequeño templo de calle Ecuador. Tengo pocos hermanos de aquel tiempo, pero suficientes que se van a acordar de aquellos. Hay un detalle que voy a dar que se van a acordar más que nunca. La hermana suele visitarnos, la hermana María Rosa López suele visitarnos en algunas reuniones y se sienta por aquí. Quienes conocen a María Rosa saben que aún ahora, después de tantos años en el Señor, todavía es una mujer muy tímida. Pero aquella noche en el pequeño templo de calle Ecuador, habíamos cantado, habíamos orado, ya estábamos casi agotados todos y me viene por adentro así la idea de despedir la reunión porque ya no va a pasar más nada. Y la frase no va a pasar más nada no me sonó del Espíritu. Porque Dios siempre quiere obrar. Y así que como desafiando mi propio cansancio, como desafiándome a mí mismo, en vez de decir, bueno, listo, la reunión terminó, dije, no, todos los que quieran ser llenos del Espíritu, pasen adelante. 17 hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo esa noche, y lo que fue notorio, evidente, que la hermana María Rosa López comenzó a danzar. Yo cuando charlo con las danzoras les cuento que yo vi alguien danzando en el Espíritu, por eso sé que la danza es algo de adoración a Dios. Y Mari danzó como una persona que está delante de un trono. Su danza era dantesca, ofreciendo reverencia
nos quedamos todos paralizados, pero una cantidad de hermanos hablando en lengua, llenos del Espíritu, glorioso. Días después no resistí la pregunta y le pregunté, ¿su entrenamiento en baile? Me dice, no, ni a los bailes iba. Pero te moviste como una profesional. Yo ni sé lo que hice, yo adoré a Dios, me dice. Estuve a punto de haber arruinado ese momento. Porque si hubiera despedido la reunión, se armaba la rueda de mates y los abrazos y la charla entre los hermanos. Nadie se hubiera dado cuenta, pero yo hubiera ofendido al Señor. Porque Dios quería llenarlos del Espíritu. Y así fui recordando tantas situaciones que uno no las puede dimensionar porque las dejó pasar. Omitir lo que debimos hacer es realmente delicado. Estábamos en aquellos años con una campaña en Arequito y 2 y 3 veces en la semana yo iba y volvía. Teníamos los chicos más grandes eran chiquititos. Y yo notaba que el volante de mi auto, bueno, a todas las fallas que el auto tenía se le sumaba eso y entro en un taller mecánico y le digo al hombre qué pasa, me dice, mete el auto en la fosa y me llama. Y aunque usted no lo crea, yo era de verdad flaco. Y el hombre dice, flaco, vení, bajá a la fosa. Y bajé a la fosa con él y me dice, ¿sabés qué es esto? El brazo de dirección que mueve todo el sistema. Y me dice, mirá, tocó la tuerca así, le cayó en la mano. Dice, hubiera salido a la ruta, vos no contás el cuento. La puso de vuelta en su lugar, la ajustó y dimensioné esto. ¿Cómo me guardó el Señor? ¿Qué si lo hubiera dejado pasar? ¿Qué? Entonces estoy contando cosas de la vida práctica, cosas del ministerio, porque esto suele ser parte de los grandes problemas en la vida de los seres humanos, los errores de omisión. La dejamos pasar. Y algunas cosas cuando las dimensionamos le decimos al Señor, dame otra oportunidad, Señor, perdón, dame otra oportunidad. Hace unos años atrás me vino la inquietud de fabricar una pequeña máscara que tenía casi el formato de un barbijo. Tenía una finalidad justamente de filtrar el aire para ayudar a la gente que entra en cámaras de frío que entran a 22 grados bajo cero y su cuerpo está a más de 30. Así que imagínense la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el aire que respira, y por lo menos 50 grados. Y nos metimos por internet con los que me ayudaban y vimos que no existía. Y por eso que uno nunca sabe por qué, no lo hicimos. No lo hice. Tendría que haber impulsado ese proyecto, porque la pregunta era, ¿qué va a andar la gente con una máscara así? Cuando llegó el COVID, andaba todo el mundo con barbijo. No solo que esa máscara hubiera protegido a mucha gente, habríamos comprado este lugar. Habríamos vendido millones. Habríamos vendido millones. Y cuando yo dimensiono ese error de omisión, le digo al Señor, dame otra oportunidad. Ahora estoy trabajando con 2 proyectos que a veces me siento ridículo, pero uno tiene que trabajar con los detalles minuciosos. Pero ya aprendí con aquello. Ya aprendí con omitir algo que no era una ocurrencia, era algo adelantado que el Señor estaba guiándome a hacer, y no sé, por flojo, por incrédulo, por lo que fuera, no lo hice. Y ahora dimensiono lo que habría sido. Marcelo, no estaríamos renegando para ver cómo pagamos. Habría sobrado dinero. Esa construcción que usted vio en la pantalla ya estaría avanzada. Entonces me doy cuenta de lo que omití.
A veces no dimensionás lo que omitiste. Probablemente hace falta más rodilla. Porque estas no son las cosas que se piensan con la cabeza, estas son las cosas que se reciben en el espíritu y que uno puede interpretar que eso es del espíritu. Entonces, los errores de omisión a veces son un tapón, porque el que tenía que abrir la puerta no la abrió. Y todo está frenado porque la puerta no se abrió a tiempo. Por esto, el ser sensible a la voz del Señor, estar dispuestos a Él, lo reconozcan o no lo reconozcan, me aplaudan o no me aplaudan, si se enteran o no se enteran, no es lo que me tiene que importar. Lo que me tiene que importar es que lo que Dios quería que yo haga, lo haga a tiempo. Recuerda de Felipe, bueno, está leyendo los Hechos. Está leyendo los Hechos. Gracias a Dios, los 5 que están leyendo los Hechos ya habrán leído la historia. Felipe tiene que huir de Jerusalén. Felipe era uno de los diáconos, uno de los hombres elegidos para atender las mesas y servir. Y tuvo que huir con su familia por la persecución. Y Felipe se va a Samaria. Y Felipe emprendió a hacer campaña. Ahí estaba como el colo en la playosa. Meta fuego y campaña, y hasta los magos eran sacudidos, y toda su familia estaba con él, porque estaban en una familia consagrada, estaban en pleno fuego de conquista, y el Señor le dice: Felipe, te necesito que vayas al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y se lo aclara, el cual es desierto. En otras palabras, anda, parate en el medio del desierto. Estoy ocupado acá, hasta los magos se convierten, mira cuántos milagros, y me tengo que ir solo a pararme en el desierto. Mirá si Felipe lo hubiera omitido. ¿Cuántos saben lo que pasó con Felipe? No sé cuántas horas, pero llegó al lugar a donde Dios le dijo, y la pregunta que se habrá hecho: ¿para qué me mandaste? Aquí estoy, este es el lugar, Señor, ¿no? Este es. ¿Para qué? Y ve venir un carro allá a lo lejos. Y lo distingue encima un carro de un extranjero. ¿Qué tengo que ver yo con ese carro? Pero el extranjero viene ahí arriba. ¿Cómo estaría leyendo a viva voz? ¿Cómo estaría leyendo el libro de Isaías? Que Felipe lo escuchó desde abajo del carro. El carro está pasando y el hombre está leyendo. Me imagino, estaba leyendo en voz alta, con toda la fuerza, con todo el fervor. Y Felipe dice: ¿qué hago? ¿Entendés lo que estás leyendo? Y el etíope detiene el carro. ¿Sabe quién era el etíope? El administrador de los tesoros de la reina Candace. Capo. Capo. Ministro de Economía de un reino. Y detiene el carro y le dice: y si nadie me lo explica, la verdad que no sé. Entonces Felipe se subió al carro y siguieron camino. Y le empezó a explicar rápido para enseñar, Felipe, porque le enseñó hasta el bautismo. Y el etíope lo entiende y llegan a un lugar donde hay agua. Y le dice: aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y tienen un bautismo glorioso allí, porque bajan del carro y Felipe lo bautiza, y cuando lo termina de bautizar, el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe, y fue el primer viaje espacial. Si alguien quiere saber cuándo voló un cuerpo humano, fue allí. Felipe fue trasladado a otra ciudad. Y el etíope se quedó mirándolo. Se le fue. Mirá si hubiera omitido, si no hubiera ido al desierto. Te digo más, mirá si le hubiera preguntado a otro. Mirá si Abraham hubiera andado preguntando: ¿debo ir al monte y ofrecer a Isaac? ¿Qué le hubieran dicho? ¡Estás loco! Mirá si Felipe hubiera preguntado a otro: el Señor me está diciendo que vaya al desierto. ¿Qué le habrían dicho? ¿Pero cómo vas a abandonar la campaña aquí? ¿Cuántas cosas que no coinciden con la razón humana? Mirá si cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, toma tu anzuelo. Él era hombre de trabajar con la red. Toma tu anzuelo y anda a echarlo en el agua, y
y vas a sacar en la boca del pez algo para pagar tus impuestos y los míos. Mira si Pedro se hubiera puesto a consultar. Voy a preguntarle a los otros pescadores a ver qué dicen. Hubiera omitido lo que Jesús le dijo. Y estos errores de omisión, cuando nos damos cuenta lo que pudo haber pasado y no pasó, yo te aseguro que nos arrepentimos. Yo te aseguro que me arrepiento. Porque tengo una lista larga como de 20 cosas. Y en muchas de ellas, cosas como esta: Señor, dudé de tu palabra y no me desechaste. No prioricé mi tiempo contigo y no me echaste al olvido. Entonces, cuando entras en esta fase del arrepentimiento, hay un resultado. Empezás a ver qué grande es el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Él no es vengativo. Él pudo haberte borrado del mapa. Pudo haber dicho, tengo tantos otros, chao, como una hormiga te pisa y listo, y se terminó. Pero puedo decírtelo, te está esperando todavía. Y te va a llevar por tu propia historia. Es posible que te lleve hasta tu misma niñez. Pero estoy seguro que si le seguís te va a llevar hasta el mismo Edén. Porque la causa por la que Jesús tuvo que morir por mí se inició en el Edén. Pero cada fase de tu vida que asumas tu error, vas a darte cuenta que se sana algo aquí adentro. Se sana algo ahí. Porque entre todas las cosas que el Señor me daba, solo no quise traer todo, solo decirte esto: Dios ha sido bueno y la culpa destruye. La culpa consume a una persona, la culpa le deteriora el ánimo, le apaga el espíritu, pero la conciencia de haber sido perdonado lo llena de gratitud y le renuevan las fuerzas. ¿Y sabes qué? Te animás a obedecer. Aunque decís, no sé si me va a salir perfecto, pero es mejor que no obedecer. Si desobedezco y Dios tiene misericordia conmigo, ¿cuánta más misericordia tendrá si le obedezco? Y Él traerá todos los recursos necesarios a los que le obedecen. Así que quiero animarte. Algunos de nosotros somos el emporio de las metidas de pata. Por las que busquemos tenemos. Y algo que lo charlo muchas veces con mi esposa. La responsabilidad que tenemos, los que tomamos decisiones que pueden perjudicar a mucha gente, y hacer caso omiso a una directiva divina puede lastimar a mucha gente, puede postergar a mucha gente. Pero tal vez no sea tu caso, que tengas una congregación, pero sí tenés mínimamente una vida. Y en la mayoría de los casos una familia. Pero cuando te arrepentís, no encontrás el dedo acusador de Dios. Encontrás su mano sanadora. Y tus fuerzas se empiezan a multiplicar. Y decís, Dios ha sido bueno. No hay otra explicación, Dios ha sido bueno. Cuando me encuentro con gente que me conoce hace muchos años y me dice, ¿y todavía estás en eso de la predicación? No saben cómo decirlo de otra manera. Y digo, sí. ¿Y cómo aguantas? Porque Dios ha sido bueno. Y todavía estás, sí, porque Dios ha sido bueno. Yo voy a invitarte a declararlo. Dios ha sido bueno. Y ejercitate en esos pasos de arrepentimiento. Esa travesura que todos creyeron que era travesura de chico, no, yo hoy delante de Dios tengo que confesar que era una expresión de mi maldad. Me cubrieron los mayores y dijeron es cosa de chico, no, chico en años, pero perverso por adentro. Y eso está sanando el Señor, eso está sanando. Y la sanidad del Señor trae libertad.
fobias, alergias, ataques de pánico, hasta tumores van a desaparecer de los cuerpos. Porque esto es lo que hace el poder de Dios cuando está sanando. Si sana el alma, se sana el cuerpo. Y Dios quiere tratar con ese alma. Que tengas un espíritu hambriento para declararlo. Dios ha sido bueno.